Hay lugares que atraen de una forma especial, lugares que una vez visitados dejan por ahí dentro un rescoldo en el inconsciente que nos incita a volver. Puede que sea por su ambiente, por el sonido que los envuelve, o tal vez porque siempre queda algo por descubrir de esos lugares. Palenque es uno de ellos. Allí, entre las viejas piedras cercadas por la selva, la luz es otra y es otro el aroma. No resulta difícil sentir la misma emoción que hace 1500 años sentían los sacerdotes astrónomos cuando, cada atardecer, contemplaban desde lo alto de la torre cómo el sol era devorado por el monstruo de la tierra. Ya habíamos estado en Palenque, pero quedó algo por hacer. No tuvimos tiempo de visitar a un viejo amigo, Pacal, alguien demasiado importante como para que no regresáramos. Ya les dije que siempre había un motivo para volver. Tal vez sea esta la construcción más importante de Palenque, una pirámide de gradas llamada el Templo de las Inscripciones. Es un nombre adecuado, porque a los dos lados de la entrada central de la segunda sala del templo, en la pared del fondo, hay 620 inscripciones o glifos que están esculpidos en la piedra. Únicamente en Copán existen unas inscripciones agrupadas más extensas. No es ese críptico mensaje lo que hace del Templo de las Inscripciones el edificio más visitado por los turistas, sino algo más escondido y enigmático. Un día del año 1949, Alberto Ruz, director entonces de las excavaciones en este yacimiento arqueológico, descubrió aquí, en el suelo del vestíbulo, que una de las losas tenía 12 manchas circulares dispuestas simétricamente. Dedujo que podía tratarse de tacos de piedra que tapaban orificios practicados en la losa. Y así era, lo que llevaba a otra deducción. Probablemente esos agujeros habían servido para pasar por ellos sogas con las que levantar la losa. Y eso era tanto como decir que bajo esa losa había otra sala o un pasadizo descendente. Los tacos de piedra fueron retirados con cuidado y la losa levantada. Y allí, confirmando las esperanzas del arqueólogo, unos escalones señalaban un camino hacia la profundidad de la pirámide. La escalera estaba tapada por escombro y Alberto Ruz no terminó de despejarla hasta un par de años después. Cada escalón que iba quedando al descubierto significaba un paso más en dirección al hallazgo de algo que cada vez se intuía más importante. Por fin, en mayo de 1952, pudieron caminar por un corto corredor que terminaba en un muro de piedra. Despejado ese obstáculo, penetraron en una cámara que a la luz de las linternas mostró un aspecto bien distinto al que ahora tiene. Del techo colgaban estalactitas producidas por siglos de filtraciones y en el suelo yacían 6 esqueletos teñidos de color rojo, los restos de 6 adolescentes sacrificados, 5 varones y una hembra, que por su deformación craneana y las incrustaciones en los dientes habían pertenecido a la nobleza maya. ¿Por qué ese sacrificio? Tal vez la respuesta estaba tras una losa vertical de forma triangular que había en una pared al fondo de la cámara. Era preciso apartarla, y el 15 de junio de 1952, Alberto Ruz consiguió desplazarla y entrar en otra cámara, y al mismo tiempo en la historia de la arqueología. Se trataba de una sala rectangular de unos 9 metros de larga por 4 de ancha, con el techo terminado en bóveda a casi 7 metros de altura. 9 personajes pintados sobre el estuco de la pared montaban guardia desde hacía 1300 años, protegiendo el sueño de alguien que descansaba bajo una losa labrada de 5 toneladas.
Una tumba. Hasta ese momento los arqueólogos habían afirmado rotundamente que, a diferencia de las egipcias, las pirámides mexicanas no tenían dentro tumbas. Se habían equivocado. El templo de las inscripciones de Palenque sí tenía una tumba. Y la pesada losa que la cubría parecía ofrecer en sus bajorrelieves un retrato del personaje que estaba debajo. Un hombre en insólita postura, rodeado de extraños y abigarrados símbolos. Un hombre que, curiosamente, daba la impresión de estar pilotando una pequeña nave, un vehículo que recuerda a los cohetes espaciales. Parece una idea absurda, y tal vez lo sea, pero son varios los detalles que contribuyen a esa impresión, además de su postura. Las manos parecen estar manejando delicadamente unos controles. La cabeza descansa en un soporte, como corresponde a alguien que ha de sufrir grandes aceleraciones. Las piernas y los pies tienen una actitud dinámica, como si participaran en el control de la nave. El rostro está decididamente orientado a lo que sería la proa del vehículo, con la mirada atenta. Incluso junto a su nariz hay algo que recuerda a un micrófono o un aparato para respirar. Delante del hombre no faltan lo que parecen piezas mecánicas idealizadas y tubos articulados. Incluso la proa misma de la supuesta nave está rematada por el quetzal, el ave solar, símbolo de lo cósmico. Además, tras el hipotético astronauta, formando parte de su asiento, un mascarón que algunos identifican con el mascarón solar, es decir, energía, fuerza, que por si fuera poco, parece dejar escapar un chorro de llamas como correspondería a un cohete. El primero en sugerir que el personaje que está en la losa de Palenque es un astronauta fue Alejandro Kazantsev, un científico soviético nada convencional. Fue también él quien sugirió que la explosión que se produjo en la taiga siberiana en 1908 no se debió a un meteorito, sino nada menos que a una nave extraterrestre que se estrelló. Y también fue él quien argumentó que lo que destruyó Sodoma y Gomorra fue una explosión atómica. Fantástica si se quiere, lo cierto es que tales hipótesis han encontrado una excelente acogida por parte del gran público. No niego la presencia de una avanzada tecnología en algún momento de nuestro pasado más o menos remoto, pero sí creo que, habiendo explicaciones menos fantásticas que justifiquen los hechos, se debe recurrir a ellas y dejar a los visitantes extraterrestres a un lado. Y eso es lo que sucede con el mal llamado astronauta de Palenque. Puede ser explicado desde una perspectiva bastante más razonable, recurriendo a ese lenguaje universal que las culturas antiguas conocían también, la simbología. Vamos a ello, si a ustedes les parece bien. Comencemos por el propio templo de las inscripciones. Está construido sobre una pirámide de 9 terrazas, lo que representa los 9 mundos infernales en la religión de los viejos mayas. El templo mismo tiene como característica esencial la de sus 5 puertas, lo que está simbolizando el mundo terrenal. Entre los mayas, el 5 se identificaba con la tierra y con el glifo Tun, que es la estilización del monstruo de la tierra. Así pues, el templo es la tierra de los vivos, que se apoya sobre el inframundo. La crestería del templo, el peine, como se la llama en muchos textos y que aquí ya ha desaparecido, representa los cielos superiores. De esta manera, pirámide, templo y crestería no serían sino una representación del árbol de la vida según la concepción maya. La copa, que equivale a la crestería, estaría representando los cielos superiores, el tronco, que en este caso es el templo, sería el mundo terrenal de los vivos, y las raíces, representadas aquí por las 9 terrazas de la pirámide, serían el mundo infernal.
El árbol está en función del camino que recorre el sol por el día en la bóveda celeste y el que recorre por la noche, tras ser tragado por el monstruo de la tierra en el horizonte. Muerte, descenso a los mundos inferiores y renacimiento para ascender a las regiones celestes. El mismo principio que está presente en cualquier otra religión, asociado, claro está, al sol, que muere cada atardecer para renacer cada madrugada. Pero sigamos con la interpretación simbólica. En la tumba había también algo llamativo. Estaba pintada de rojo. ¿Por qué? Porque los mayas identificaban al este, al lugar del nacimiento del sol, con el color rojo. La tumba no es un lugar de muerte, sino de espera hasta el momento de nacer a la vida espiritual y ascender a las regiones superiores como hace el sol. Ese nacer después de morir está expresado en la losa. Pacal, que tal es el nombre del rey enterrado, al menos según las inscripciones, está sentado, apoyado o surge de una figura que no es el mascarón del sol, sino el monstruo de la tierra que devora al sol cada atardecer. Yendo más allá en la interpretación, podemos fijarnos en este signo, que se parece al que empleamos para expresar el tanto por ciento y que entre los mayas era el símbolo de la muerte. Y esto otro es un caracol marino, símbolo de la fertilidad. Y entre ambos, lo que parece un brote vegetal, probablemente de maíz. En ese compendio de simbología que es la losa de Palenque, la tierra desempeña la misma función que en cualquier otra cosmogonía: acoger la muerte y generar la vida. En la muerte está la semilla de la vida, y en el hombre esa semilla que ha de fructificar es el espíritu, el alma, que después de permanecer dentro de la tierra nace a una nueva vida, igual que cualquier planta. Para los mayas, la planta que mejor se ajustaba a ese ciclo de muerte, tierra, nacimiento es el maíz, su principal alimento. Por eso el maíz aparece asociado con frecuencia al simbolismo muerte-resurrección. Luego lo veremos más claramente. Pero ahora sigamos con el supuesto astronauta y su supuesta nave. Parte fundamental en el bajorrelieve es esa estructura que Pacal tiene delante, o mejor dicho arriba, si se mira la losa como debe mirarse. Lo que para algunos es el motor del vehículo, no es en realidad otra cosa que el árbol de la vida de los mayas, la cruz maya. Una cruz que en Palenque aparece representada profusamente. Este es el templo llamado precisamente así, el Templo de la Cruz. En su santuario, flanqueada por dos figuras, está otra representación de la cruz similar a la de la losa. Como aquella, se asienta sobre el monstruo de la tierra, y también como aquella, está rematada por el pájaro quetzal, el símbolo celeste. Hay otro templo en Palenque que también guarda una cruz. Le llaman el Templo de la Cruz Frondosa. En su santuario hay otra cruz maya, en este caso foliada, formada por largas hojas de maíz, asociando así la cruz a la vida, como una manifestación clara de la cruz como árbol de la vida. Y no deja de ser sorprendente que la cruz signifique lo mismo en todas las religiones y viejas culturas: muerte y resurrección. El árbol de la vida que hunde sus raíces en la muerte, en la tierra, y se abre a la vida espiritual. De otra manera, el puente entre el plano material y el plano espiritual. Con los cuatro brazos iguales es un símbolo solar, el equivalente a los 4 puntos cardinales definidos por el sol. Con el brazo inferior más largo, el árbol de la vida. Y el hombre mismo, sustentándose en lo material y proyectándose hacia lo espiritual. Krishna, Cristo y otros avataras mueren en la cruz, en el árbol de la vida, dando a ese símbolo su sentido más auténtico.
Así pues, la losa de Palenque está escrita con el más universal de los lenguajes, el simbolismo, y con un contenido trascendente, puesto que se trata de una tumba. No es un astronauta, es un hombre con ansia de eternidad, un viajero con un destino más allá de las estrellas. A pesar de todo, esa tumba conserva más de un misterio. El principal de ellos es el personaje mismo que yacía bajo la losa, supuestamente un rey de Palenque llamado Pacal, palabra que en maya significa escudo. Cuando abrieron la tumba se encontraron un esqueleto en muy mal estado. En torno a su cráneo estaban los restos de una diadema de jade y unas ostentosas orejeras. Lo que había sido su rostro estaba cubierto por una máscara de jade ya deshecha con pupilas de obsidiana. Llevaba también un pectoral, collares de jade, un brazalete en cada muñeca y anillos de jade en cada dedo de las manos. Había además algunas pequeñas piezas de jade propias de un ajuar funerario. Todo parecía aparentemente normal. Sin embargo, había algunos detalles que no encajaban como debieran. Uno de ellos, la edad. Según las inscripciones, el personaje nació en el 603 y reinó del 615 al 683, es decir, murió a la edad de 80 años. En cambio, el estudio anatómico forense del esqueleto determinó que éste pertenecía a un hombre de 40 a 45 años. Y además un hombre singular, porque medía 1,73 m de estatura, unos 20 centímetros más de lo que medían los mayas de entonces. Su cráneo, destrozado por el paso del tiempo, no mostraba signos de deformación, no sufrió ese aplastamiento antero-posterior propio de la nobleza maya, tampoco tenía las deformaciones e incrustaciones dentarias a las que se sometían los personajes de la aristocracia. En resumen, la tumba contenía los restos de un hombre que no encajaba ni anatómicamente, ni socialmente, ni cronológicamente con quien según las inscripciones debiera estar enterrado allí. Probablemente ni siquiera era maya. Por el contrario, los 6 esqueletos que se encontraron en la antecámara pertenecían de formación craneana e incrustaciones dentarias incluidas a 6 adolescentes de la nobleza maya, dándose la circunstancia además de que esos esqueletos estaban mejor conservados que el de la tumba, como si éste hubiera muerto antes y llevara más tiempo enterrado. Por el tamaño de la losa, mucho mayor que el del pasadizo descendente, y por otros detalles, es evidente que primero fue hecha la tumba y luego sobre ella se edificó la pirámide. No sería extraño que se tratase de los restos de un personaje enterrado mucho tiempo atrás, al que se rindió tributo tiempo después de estar muerto. ¿Quién era realmente? ¿Desde cuándo estaban sus restos enterrados en Palenque? ¿Por qué fue tan importante para los mayas un hombre que según parece no era de su propia raza ni usaba los atributos propios de la nobleza? No lo sé, y creo que nadie tendrá ya la respuesta. Tal vez uno de esos míticos dioses maestros del pasado, venidos nadie sabe de dónde, quizá de las estrellas, como aseguran algunos. ¿Quién sabe?
construcción. Probablemente esos agujeros habían servido para pasar por ellos sogas con las que levantar la losa. Y eso era tanto como decir que bajo esa losa había otra sala o un pasadizo descendente. Los tacos de piedra fueron retirados con cuidado y la losa levantada. Y allí, confirmando las esperanzas del arqueólogo, unos escalones señalaban un camino hacia la profundidad de la pirámide. La escalera estaba tapada por escombro y Alberto Ruz no terminó de despejarla hasta un par de años después. Cada escalón que iba quedando al descubierto significaba un paso más en dirección al hallazgo de algo que cada vez se intuía más importante. Por fin, en mayo de 1952, pudieron caminar por un corto corredor que terminaba en un muro de piedra. Despejado ese obstáculo, penetraron en una cámara que a la luz de las linternas mostró un aspecto bien distinto al que ahora tiene. Del techo colgaban estalactitas producidas por siglos de filtraciones y en el suelo yacían 6 esqueletos teñidos de color rojo, los restos de 6 adolescentes sacrificados, 5 varones y una hembra, que por su deformación craneana y las incrustaciones en los dientes habían pertenecido a la nobleza maya. ¿Por qué ese sacrificio? Tal vez la respuesta estaba tras una losa vertical de forma triangular que había en una pared al fondo de la cámara. Era preciso apartarla, y el 15 de junio de 1952, Alberto Ruz consiguió desplazarla y entrar en otra cámara, y al mismo tiempo en la historia de la arqueología. Se trataba de una sala rectangular de unos 9 metros de larga por 4 de ancha, con el techo terminado en bóveda a casi 7 metros de altura. 9 personajes pintados sobre el estuco de la pared montaban guardia desde hacía 1300 años, protegiendo el sueño de alguien que descansaba bajo una losa labrada de 5 toneladas. Hay lugares que atraen de una forma especial, lugares que una vez visitados dejan por ahí dentro un rescoldo en el inconsciente que nos incita a volver. Puede que sea por su ambiente, por el sonido que los envuelve, o tal vez porque siempre queda algo por descubrir de esos lugares. Palenque es uno de ellos. Allí, entre las viejas piedras cercadas por la selva, la luz es otra y es otro el aroma. No resulta difícil sentir la misma emoción que hace 1500 años sentían los sacerdotes astrónomos cuando cada atardecer contemplaban desde lo alto de la torre cómo el sol era devorado por el monstruo de la tierra. Ya habíamos estado en Palenque, pero quedó algo por hacer. No tuvimos tiempo de visitar a un viejo amigo, Pacal, alguien demasiado importante como para que no regresáramos. Ya les dije que siempre había un motivo para volver. Tal vez sea esta la construcción más importante de Palenque, una pirámide de gradas llamada el Templo de las Inscripciones. Es un nombre adecuado, porque a los 2 lados de la entrada central de la segunda sala del templo, en la pared del fondo, hay 620 inscripciones o glifos que están esculpidos en la piedra. Únicamente en Copán existen unas inscripciones agrupadas más extensas.
es ese críptico mensaje lo que hace del Templo de las Inscripciones el edificio más visitado por los turistas, sino algo más escondido y enigmático. Un día del año 1949, Alberto Ruz, director entonces de las excavaciones en este yacimiento arqueológico, descubrió aquí, en el suelo del vestíbulo, que una de las losas tenía 12 manchas circulares dispuestas simétricamente. Dedujo que podía tratarse de tacos de piedra que tapaban orificios practicados en la losa. Y así era. Lo que llevaba a otra siempre había un motivo para volver. Tal vez sea esta la construcción más importante de Palenque, una pirámide de gradas llamada el Templo de las Inscripciones. Es un nombre adecuado, porque a los dos lados de la entrada central de la segunda sala del templo, en la pared del fondo, hay 620 inscripciones o glifos que están esculpidos en la piedra. Únicamente en Copán existen unas inscripciones agrupadas más extensas. Pero no es ese críptico mensaje lo que hace del Templo de las Inscripciones el edificio. Hay lugares que atraen de una forma especial, lugares que una vez visitados dejan por ahí dentro un rescoldo en el inconsciente que nos incita a volver. Puede que sea por su ambiente, por el sonido que los hizo descendente. Los tacos de piedra fueron retirados con cuidado y la losa levantada. Y allí, confirmando las esperanzas del arqueólogo, unos escalones señalaban un camino hacia la profundidad de la pirámide. La escalera estaba tapada por escombro y Alberto Ruz no terminó de despejarla hasta un par de años después. Cada escalón que iba quedando al descubierto significaba un paso más en dirección al hallazgo de algo que cada vez se intuía más importante. Por fin, en mayo de 1952, pudieron caminar por un corto corredor que terminaba en un muro de piedra. Despejado ese obstáculo, penetraron en una cámara que a la luz de las linternas mostró un aspecto bien distinto al que ahora tiene. Del techo colgaban estalactitas producidas por Vuelve, o tal vez porque siempre queda algo por descubrir de esos lugares. Palenque es uno de ellos. Allí, entre las viejas piedras cercadas por la selva, la luz es otra y es otro el aroma. No resulta difícil sentir la misma emoción que hace 1500 años sentían los sacerdotes astrónomos cuando cada atardecer contemplaban desde lo alto de la torre cómo el sol era devorado por el monstruo de la tierra. Ya habíamos estado en Palenque, pero quedó algo por hacer. No tuvimos tiempo de visitar a un viejo amigo, Pacal, alguien demasiado importante como para que no regresáramos. Ya les dije que es el más visitado por los turistas, sino algo más escondido y enigmático. Un día del año 1949, Alberto Ruz, director entonces de las excavaciones en este yacimiento arqueológico, descubrió aquí, en el suelo del vestíbulo, que una de las losas tenía 12 manchas circulares dispuestas simétricamente.
Dedujo que podía tratarse de tacos de piedra que tapaban orificios practicados en la losa. Y así era, lo que llevaba a otra deducción. Probablemente esos agujeros habían servido para pasar por ellos sogas con las que levantar la losa. Y eso era tanto como decir que bajo esa losa había otra sala o un pasillo